Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Cerca del 50% del proyecto de reforma a la salud ha sido ya aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Entre los artículos aprobados se plantea que la gobernanza y rectoría del sistema la asumirá el Ministerio de Salud. También se fortalece la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social, ADRES, para el pago directo a las clínicas y hospitales. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 2 mujeres al poder de la Policía Nacional, una coronel como jefa del ESMAD y una general como comandante de la Policía de Bogotá. Por primera vez en la historia de la policía llega una mujer a la dirección del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ahora conocido como Unidad de Diálogo. Se trata de la coronel Alba Lancheros, quien era comandante de la Policía de Quindío. Como comandante de la Policía de Bogotá llega la general Sandra Hernández, quien era directora de la Policía Fiscal Aduanera. Otros 10 cambios se presentaron en diferentes altos cargos de la institución. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Sigue sin conocerse el paradero de los menores de edad indígenas desaparecidos en la selva amazónica hace 18 días. Las labores de búsqueda se intensificaron por parte de las fuerzas militares ante la expectativa de poder hallarles con vida. Unas huellas fueron encontradas en la tarde de hoy a casi 3 kilómetros de una estación militar. A la zona se desplazó la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también el director de la Aeronáutica Civil por orden del presidente Gustavo Petro. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Asambleístas demandan por inconstitucional la decisión del presidente de Ecuador de cerrar el Congreso. La Corte decidirá el futuro de Ecuador. Récord de colombianos capturados en la frontera de Estados Unidos. 18,000 en un solo mes. Piden a Biden un alivio especial para indocumentados colombianos. Se agrava emergencia por inundaciones en el norte de Italia. Conductor irrumpe en el Vaticano y dispara las alarmas de seguridad. Subasta récord por la Biblia más antigua. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Ecuador se enreda en un lío jurídico luego de que asambleístas de la oposición presentaran una demanda ante la Corte Constitucional contra la medida que tomó ayer el presidente Guillermo Lasso de disolver la Asamblea Nacional. Por su parte, las autoridades electorales señalaron que el próximo 20 de agosto sería la fecha tentativa para las elecciones. El asambleísta Esteban Torres, quien el pasado domingo fue elegido segundo vicepresidente del Parlamento ecuatoriano, acudió a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad por la decisión del jefe de Estado, Guillermo Lasso, de disolver la Asamblea Nacional y pedir la convocatoria de elecciones generales anticipadas. De disolver la Asamblea Nacional. Según Torres, no existe el momento causales para aplicar la llamada muerte cruzada que contempla la Carta Magna, por lo que consideró que el jefe de Estado ha violado la Constitución. El legislador dijo que la Corte es quien deberá decidir qué pasa al final. Si el decreto es declarado ilegal e inconstitucional, la Asamblea seguirá en funciones, o si ratifica la decisión de Lasso, irán a elecciones. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamén, anunció que el domingo 20 de agosto sería la fecha tentativa para la celebración de comicios generales anticipados. A partir de hoy comienza a correr el plazo de 7 días para que el CNE convoque elecciones, lo que marca el 24 de mayo como fecha límite. Los ecuatorianos elegirán presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, pero que van a gobernar hasta el 23 de mayo de 2025, es decir, lo que corresponde al tiempo que restaba de este periodo y que no pudieron concluir por la muerte cruzada. Aumenta el número de migrantes colombianos detenidos por entrar ilegalmente a Estados Unidos. En este momento el país ocupa el 3er lugar en número de capturas. La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que según datos recopilados aumentaron las capturas de migrantes colombianos. Solo durante el mes de abril fueron detenidos 18.788 colombianos tras ingresar de forma irregular al país. Ahora Colombia ocupa el 3er lugar en el número de capturas de indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México,
una lista liderada por ese país con 67.833 arrestos y Venezuela con un aumento de 41.111 capturas. También confirmaron la detención de 275.448 migrantes en la frontera sur de la Unión Americana, una cifra alarmante, pero que con la entrada en vigencia del Título 8, que restringe y endurece las sanciones a quienes deseen pasar por encima de las leyes migratorias de los Estados Unidos, esperan se reduzca drásticamente. 400 organizaciones en Estados Unidos escribieron una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que designe a Colombia dentro del programa de salida forzosa diferida para proteger a los indocumentados colombianos en esa nación. Como resultado de más de 60 años de conflicto armado, cientos de miles de ciudadanos colombianos se han visto obligados a abandonar el país y vivir irregularmente como indocumentados en los Estados Unidos durante muchas décadas. Una situación que viene en aumento debido al reciente recrudecimiento de la violencia en Colombia. Al menos así lo alertaron 400 organizaciones en Estados Unidos que escribieron una carta al presidente Joe Biden pidiendo que designe a Colombia dentro del programa de salida forzosa diferida para indocumentados colombianos en ese país. Un estatus de protección temporal que beneficiaría a más de 200.000 migrantes irregulares colombianos en Estados Unidos, ya que no estarían sujetos a la deportación por un tiempo designado y podrían solicitar autorización de empleo. La carta también está dirigida al secretario de Estado Antony Blinken y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, en la que instan al gobierno Biden a hacer esta designación en un plazo de 18 meses. Murió una pequeña migrante de 8 años bajo custodia de la patrulla fronteriza en Texas, Estados Unidos. Según sus padres, había nacido con un problema cardíaco. Una niña migrante de 8 años que estaba bajo custodia de la patrulla fronteriza murió tras sufrir una emergencia médica en un centro de procesamiento en Harlingen, Texas. La menor, identificada como Anadit Tanaín Reyes Álvarez, de nacionalidad panameña, había nacido con un problema del corazón y había llegado a Estados Unidos junto a sus padres y 2 hermanos. Según su papá, la niña sufría una cardiopatía y había sido operada 3 años antes en Panamá. Los servicios médicos de emergencia fueron llamados a la estación y la transportaron al hospital local donde fue declarada muerta. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que notificó la muerte al Departamento de Seguridad Nacional y a la policía local y que hay una investigación en curso. Las inundaciones en Italia dejan al menos 13 personas muertas, decenas de desaparecidas y 13.000 evacuadas. La región de Emilia-Romagna, en el norte de Italia, hace frente a las inundaciones que han dejado al menos 42 municipios parcialmente bajo el agua. Hasta el momento, las autoridades han reportado que al menos 13 ciudadanos han perdido la vida. Según el gobierno regional, las lluvias han provocado casi 300 deslizamientos de tierra y el desbordamiento de 23 ríos. Asimismo, unas 400 carreteras se han visto deterioradas o prácticamente destruidas. Casi 10.000 ciudadanos tuvieron que ser desalojados por la emergencia, mientras que otros miles se quedaron sin electricidad. Las escuelas fueron cerradas en los últimos 4 días y el tránsito norte-sur de la península se encuentra colapsado por la inundación de vías de trenes, carreteras y autopistas. El gobierno informó que destinará otros 20 millones de euros para hacer frente a las nuevas afectaciones. También en Italia, pero en el Vaticano, hubo alerta después de que un vehículo irrumpió a toda velocidad. Los gendarmes dispararon contra los neumáticos delanteros del carro del sospechoso, pero no fue suficiente para que frenara su avance en un primer momento. El vehículo entonces llegó hasta el patio de San Dámaso del Palacio Apostólico, donde fue detenido. Al sujeto se le había impedido el paso por tratarse de un horario y un sitio inaccesible sin una orden pertinente, ante lo que abandonó temporalmente la zona. A continuación, realizó la imprudente maniobra que le permitió ingresar por la fuerza. La policía cree que el hombre tiene problemas psiquiátricos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arribó a Japón para asistir a la cumbre del G7 en la que este mandatario busca unificar las posiciones de las economías más avanzadas del mundo para imponer nuevas sanciones contra la, abro comillas, maquinaria de guerra rusa.
Todos los líderes de los Estados miembros del G7 se reúnen en una cumbre en Hiroshima, Japón, centrada en debatir un endurecimiento de las sanciones contra Rusia y evaluar medidas de protección frente a la coerción económica de China. Como es el caso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ya arribó a territorio japonés para asistir a la cumbre en la que el mandatario busca unificar las posiciones con sus aliados occidentales para la imposición de nuevas sanciones con el objetivo de frenar la maquinaria de guerra rusa. De hecho, el mandatario estadounidense ya estrechó lazos con el gobierno japonés tras un encuentro previo con el primer ministro Fumio Kishida, con quien Biden coincidió en la necesidad de defender un Indo-Pacífico libre y abierto. En la cumbre que empezará mañana, los líderes de las 7 economías más avanzadas del mundo intentarán forjar un frente unido ante Rusia y China y abordarán otros temas urgentes en los que no hay consenso en el grupo. Ucrania anunció nuevos avances de sus tropas en los alrededores de Bakhmut, mientras los rusos siguen destruyendo la ciudad. Las autoridades ucranianas informaron que el ejército ha avanzado 1,7 kilómetros por parte de las tropas de Kiev en distintas zonas de los alrededores de Bakhmut en las últimas 24 horas. El Comando Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que en el este las unidades continúan avanzando por los flancos, pese a no tener superioridad en número de personal, munición o equipamiento. Asimismo, Ucrania denunció ataques aéreos rusos sin precedentes contra Kiev y otras ciudades un día después de alcanzar un acuerdo con Moscú para extender el pacto que le permite exportar granos por el Mar Negro. En la ciudad portuaria de Odessa, una persona murió y 2 resultaron heridas cuando un misil golpeó una infraestructura industrial. Además, el ejército ucraniano reportó varias explosiones en el distrito de Snyansky de Kiev y un incendio en un comercio del barrio capitalino de Karnitsky. Fue subastada la Biblia hebrea más antigua del mundo. Tiene más de 1000 años. Es presentada como uno de los textos más importantes de la historia de la humanidad. El libro, que data de finales del siglo IX o principios del X, se vendió por $38,1 millones en Nueva York. Se convirtió así en el manuscrito más valioso vendido en una subasta. Tesla presenta las actualizaciones de sus robots humanoides. Caminan y pueden recoger cosas. Los robots humanoides parecen cosa del futuro, pero lo cierto es que cada vez están más cerca de ser una realidad. Una de las compañías que más está apostando por esta tecnología es Tesla. En esta ocasión, la compañía fundada por Elon Musk ha compartido un video en el que muestran los nuevos avances de su robot humanoide Optimus, que comienza a tomar una forma real. También se puede ver que estas máquinas cuentan con un diseño más avanzado en comparación con el prototipo mostrado hace unos pocos meses. Optimus puede caminar y hasta coger y recoger objetos. Además, Tesla ha dejado claro que su idea es la de utilizar y aprovechar la gran cantidad de hardware y el software desarrollado para sus vehículos eléctricos en estas máquinas. Por el momento, se trata tan solo de unos prototipos, por lo que es normal que estos robots humanoides por ahora caminen muy despacio, ya que cuando llegue la versión final es de esperar que anden a la misma velocidad que un humano. Muy buenas noches. El presidente de la República y buena parte de su gabinete y en general de su gobierno asistirán mañana a la ceremonia de sanción del Plan Nacional de Desarrollo que se realizará en Inírida, capital del departamento de La Guairía. ¿Cuáles son los ejes centrales del plan que se llama Colombia, Potencia Mundial para la Vida? Nuestro invitado de esta noche es el doctor Jorge Iván González, director nacional de planeación. Doctor González, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Yamil. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son los ejes centrales del plan que se sanciona mañana? Primero le digo que durante este largo proceso, durante estos 9 meses, en las distintas discusiones con el Consejo Nacional de Planeación y ahora con el Congreso, los ejes permanecieron intactos. Es decir, hubo una aceptación por parte del Consejo de Planeación, en los diálogos regionales con los ministros. Este ha sido un proceso muy largo y las 5 grandes líneas que uno podría decir en todas las instancias se consideraron pertinentes son: la primera, el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Ningún plan de desarrollo antes, Yamit,
había puesto el tema de la geografía, del territorio, del ambiente en primer lugar. En ese sentido, este plan es absolutamente novedoso. Todo gira alrededor de la geografía, del ambiente, del ordenamiento del territorio. Perdón, ¿por qué la ironía, doctor González, de que departamentos como el Chocó, que es el más rico de Colombia en agua, no tiene un acueducto? Sí, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Mire, el ordenamiento toca muchos temas, el tema de estas ciudades, por ejemplo. ¿Cuál es la sostenibilidad de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla? Nosotros ¿Sostenibilidad en materia de qué? De ambiental. Nosotros decimos, debemos pensar en que Bogotá no es posible sin Chingaza, no es posible sin Sumapaz. Hay un término que me gusta mucho que utilizaba un profesor nuestro, Absalón Machado, que es el de ruralizar la conciencia urbana. Es decir, que cuando el joven, el niño, abra la llave, de alguna forma piense en Sumapaz, piense en Chingaza. Ese es como un primer elemento de sostenibilidad de las grandes ciudades. El segundo elemento tiene que ver con lo que usted menciona. Hemos llegado a una situación, Yamil, en donde es absurdo que una de las zonas de mayor pluviosidad del mundo, que es todo el litoral pacífico, tenga municipios sin agua, sin acueducto, que el Magdalena, con la cantidad de agua que tiene el Magdalena, Santa Marta, tenga problemas con el acueducto. Entonces, esos temas tienen que ver con el ordenamiento del territorio. Otro punto del ordenamiento que es sustantivo es la articulación entre los planes de ordenamiento de las ciudades. El plan de ordenamiento de Bogotá... Perdón, antes de ir allá. ¿Qué hacer entonces, doctor González, para remediar casos como el del Chocó y como el de Santa Marta o el General Magdalena? Pues nosotros lo que decimos es, primero aceptemos que es absurdo. Una de las cosas de este plan de desarrollo es decir, mire, esto es absurdo, que un país tan rico tenga poblaciones tan pobres. Entonces, primero aceptemos. Y segundo, lo que nosotros le hemos propuesto al Congreso, parte lo hemos logrado, es que hagamos grandes proyectos estratégicos, grandes proyectos de acueducto, todo el tema de manejo de aguas residuales. Yo le decía al Congreso, ¿por qué no somos capaces en este país de proponer un superplan, un superproyecto que sea modernización de todas las PETAR, de todas las plantas de tratamiento de aguas residuales, de tal manera que en el país ningún río de ahora en adelante lo contaminemos? Ese es un proyecto que puede valer 21 o 22 billones de pesos. Aunque lo hemos propuesto, lo hemos dicho, no logramos todavía que en Colombia aprobemos esos grandes proyectos. Pero entonces, ahí está el tema. Si usted logró, como lo logró, que el Congreso le aprobara el plan en donde está contenido el programa de desarrollo del agua en territorios como Chocó y como Magdalena, ¿qué va a hacer para convertirlo en realidad? Sí, nosotros logramos que haya proyectos de acueducto, el tema, por ejemplo, de Santa Marta quedó en el plan, pero lo que todavía no logramos en el país, Yamil, es grandísimos o grandes proyectos estratégicos. ¿Pero y con qué se financia eso? Todos los proyectos que están en el plan, unos 8.000 proyectos de inversión, está financiado con los recursos que vamos a recibir durante estos 4 años. Y a un proyecto estratégico, si nosotros tuviéramos una capacidad de ordenar, de hacer prelaciones, es que jerarquizar es muy duro, Yamil, jerarquizar es muy difícil. Entonces usted quiere escuela, quiere acueducto, también quiere coliseo, también quiere el parque. Entonces es muy difícil en la lógica de la planeación lograr que los gobernadores, los congresistas se definan por grandes proyectos. Algo estamos avanzando y algo logramos, pero todavía estamos lejos. Por ejemplo, yo pienso en un superproyecto de biodiversidad pacífica, de biodiversidad amazónica, grandísimos proyectos. Todavía no lo logramos del todo, pero creo que vamos avanzando en esa dirección. Pero miren, el primer eje del plan de desarrollo es el ordenamiento territorial.
ordenamiento territorial. A ver, mi doctor González, ¿qué hacemos en Bogotá para que no haya esa multiplicidad, esa diversificación de planes de desarrollo? Bogotá tiene uno, Suba tiene otro, La Calera tiene otro. Y a ver, digamos, la jurisdicción de Bogotá llega hasta la mitad de los cerros y la otra mitad es de La Calera, y los dos se contradicen. Sí, nosotros lo que decimos en el primer capítulo es: en Colombia no hay ordenamiento, en Colombia hay un caos en materia territorial. Sí. Y ese caos se manifiesta en datos tan sencillos como el plan de ordenamiento territorial de Bogotá no dialoga con el plan de ordenamiento de Chía. El plan de ordenamiento de Bogotá no dialoga con el plan de ordenamiento de Cajicá. Lo mismo en todas las ciudades del país. Y de manera más general, el tema de ordenamiento tiene que ver con suelos que deberían estar en agricultura y hoy están dedicados a la ganadería. Suelos que deberían ser de bosques y hoy están ganaderizados. El plan de ordenamiento, por eso nosotros decimos, mire, es el principal problema de desarrollo económico y social del país. Por eso le digo que ningún plan de desarrollo había dicho: este país puede empezar a cambiar si tomamos en serio los temas de ordenamiento del territorio. Y son los temas ambientales y son todos estos temas tan importantes y son muy complejos porque cada metro de suelo en Bogotá, cada metro de suelo es una pelea, es una discusión. Entonces, estos temas son cruciales, tienen dimensiones económicas, tienen dimensiones políticas y tienen, entonces, todas las implicaciones de lo que es un nuevo país. Un sector agropecuario absolutamente premoderno, en gran parte porque no tiene ordenado el territorio. Pero entonces, doctor González, mire, el asunto grave que uno ve como periodista es este. ¿Cuál es la jerarquía en esta materia? ¿Quién manda? ¿Quién es el problema es que no hay jerarquía. Si yo vuelvo al punto, esto es un caos. Usted no sabe si manda la CAR o manda el departamento. Usted no sabe si es más importante la norma que dicta la agencia de licencias ambientales, la CAR. Usted tiene un montón de entidades. Nosotros calculamos que alrededor del ordenamiento puede haber más de 30 entidades. El Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, los PONCA, las CAR, están los PEDET. Y cuando usted suma todas esas entidades, está la UPRA, pero al mismo tiempo también Planeación tiene que opinar sobre esto. Cuando usted mira todas esas entidades, la conclusión es que no hay jerarquías. No. Y por eso esto es un caos. ¿Y entonces qué hacer? No, pues primero, yo creo que a mí me preguntan qué hacemos. Primero, yo digo, entendamos el problema. Entendamos el problema que tiene que ver con el manejo ilegal de coca, que tiene que ver con el manejo de minería, que tiene que ver con el manejo de la deforestación. Es decir, este es un elemento neurálgico del desarrollo económico colombiano. Entonces yo lo que digo, primero entendamos el problema y empecemos a ver qué es lo que hacemos. Sí, pero digamos, a ver, doctor González, digamos, el diagnóstico está claro, no hay jerarquía. ¿Cuál es el remedio? El remedio, hay una revolución que a veces los medios, yo no sé por qué, no han entendido su implicación, que es el catastro multipropósito. Si a mí me dicen, ¿cuál es el instrumento revolucionario del plan de desarrollo? Yo digo el catastro multipropósito. El catastro multipropósito nos permite resolver un montón de problemas. Determinar qué zonas baldía, determinar qué zonas de páramo, determinar cuál es la relación entre la vocación del suelo y el uso del suelo. Otra vez, suelos que son agrícolas porque están ganaderizados. Nos permite además valorar la tierra, estas tierras valen más que otras, nos permite construir un observatorio de valores del suelo. Inclusive más que otros debates que se han dado estos días, para mí el eje fundamental de la revolución en materia de ordenamiento del territorio es avanzar en el catastro multipropósito. Y tenemos un indicador absolutamente ambicioso. Hoy tenemos 7% del territorio con catastro,
La idea es llevarlo hasta el 70% en estos 4 años. Pero mire, doctor González, con todo respeto, así como en el ordenamiento hay falta de jerarquía, nadie sabe quién manda. En el catastro multipropósito, que ya fue aprobado por el Congreso de la República, no hay quien lo ejecute. ¿Cómo hacer para eso? La pregunta, doctor González. El catastro multipropósito, aprobado ya por el Congreso, ¿quién lo ejecuta? La entidad que en Colombia tiene la función de liderar el catastro multipropósito es el Instituto Geográfico Agustín Coase, el IGAC. El gobierno le ha dicho al IGAC, toda la plata que necesite está disponible. Inclusive en algún momento, para esta edición presupuestal se alcanzó a hablar de 2 billones de pesos. El IGAC en este momento tiene un presupuesto de unos 400.000 millones de pesos. Y el gobierno ha dicho, si necesitas 2 billones de pesos, tendrás 2 billones de pesos. Pero entonces viene todo el problema técnico, todo el problema de capacidad de ejecución institucional. Entonces el IGAC, claro, tiene una presión muy fuerte porque el objetivo, la meta, como le digo, es una meta muy ambiciosa, 70% del territorio con catastro. Entonces lo que está haciendo el IGAC es mejorando... 70% sin. En este momento hay 9% con. Y la idea es llegar a 70% con. Sí. Es decir, en este momento tenemos 91% sin. La idea es llegar a 70% con catastro. Decir, la realidad, doctor González, es que hoy en Colombia el 99% de la tierra no tiene catastro multipropósito. Rural y urbana. No tiene catastro multipropósito. Propiedad legítima. No, la titulación es un poquito distinta, pero en general hay unos problemas. No tiene catastro. No tiene catastro multipropósito. Entonces, por eso le digo, ese es un cambio. Entonces, ¿qué se le ha dicho al IGAD? ¿Qué quiere hacer el IGAD? ¿Y por qué el Agustín Coase no se mueve? No, porque el Agustín Coase no tenía nunca ese reto. Entonces, lo que está haciendo el IGAD, y ya se ha hecho en los últimos años, es delegaciones, es decir, pedirle a distintos operadores. El Agustín puede delegar con la metodología es estandarizada, entonces ya algunos municipios han avanzado bastante a través de las delegaciones, sobre todo actualizando el catastro, pero en las zonas rurales, usted llega a una finca, y entonces le dice el vecino, mi finca va hasta este sitio, hasta el tronco, entonces viene el IGAC con todos los aparatos para establecer las coordenadas georreferenciadas, todo. Entonces viene la discusión entre los vecinos, no es exacto. Entonces todo eso es un proceso complicadísimo para que queden definidos los límites de las fincas, las características de los suelos. Por eso ese es un proceso lento, es un proceso que necesita, bueno, ahora con tecnología satelital y todo podemos avanzar más rápido, pero bueno, creo que ese es un tema central de todo ¿Pero sí se podrá hacer en este gobierno? Pues un poco. Nosotros en el plan tenemos 2 tipos de indicadores, y a mí unos indicadores que dependen de la administración, dependen del gobierno, y otros indicadores que dependen de otros factores. Hay indicadores, por ejemplo, la disminución de pobreza, depende de dinámicas económicas y de política pública. Pero uno puede decir que en materia de catastro todo depende de la administración. Hay indicadores y hay mediciones en el plan de desarrollo en donde la responsabilidad de ejecución es clara por el lado de la administración. Pero hay otros indicadores que dependen de otras variables. Entonces, el compromiso con el IGAD, y el director del IGAD lo ha dicho, nosotros somos capaces de llegar al 70%. Ahora, mire, doctor González, en el diario El Tiempo de hoy, el exalcalde Enrique Peñalosa lanzó un artículo que se llama Ciudad Petro, en donde, en pocas palabras, dice que si bien es cierto que el país requiere una reforma agraria, también es cierto, o es mucho más cierto, que requiere antes una reforma urbana. ¿Usted lo leyó? Sí, yo lo leí, yo creo que... ¿Y usted qué opina? Estas ciudades, por eso le digo, nosotros en el plan de desarrollo a este tema de las aglomeraciones estamos dando importancia enorme,
por la cantidad de personas que ya viven en las ciudades. La aglomeración en el sentido de la aglomeración en grandes ciudades, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla. Yo sí creo que ese es un tema central y por eso la preocupación de nosotros con que haya coordinaciones entre los planes de ordenamiento. Ahora, junto con el tema urbano, pues gran parte de la modernización del país pasa por la modernización del sector agropecuario. Y entonces un poco, ya miren lo que hizo Europa en el siglo XIX. Es que en materia agraria y en materia de modernización del campo nosotros estamos como estaba Europa a finales del siglo XIX. Ni siquiera tenemos claro los límites de las propiedades, ni siquiera tenemos claro cuál es la relación entre vocación y uso de los suelos. Entonces yo creo que tenemos un trabajo enorme que hacer, tanto en las ciudades, pero ahora las ciudades hemos avanzado mucho más. Las ciudades ya tienen el ordenamiento mucho más claro. Usted en Bogotá o en Medellín o en Cali, usted no puede montar un hotel donde le dé la gana, usted no puede abrir un bar donde le dé la gana. ¿Por qué? Porque ya hay unos criterios de ordenamiento mucho más claros. En las ciudades usted no puede decir, aquí voy a montar un bar. No, usted no lo puede hacer, tiene que pedir permiso si la zona... En cambio, en el campo, usted sí puede decir, aquí quiero ganado. Y la UPRA puede... Aquí agricultura. Aquí la UPRA le puede decir a usted esa agricultura, pero no tenemos unos mecanismos para impedir que usted tenga ganado en un sitio en donde, por las características del suelo, usted debería tener agricultura. Ese es el punto central de modernización del campo. Es que es más grave. Mire, doctor González. ¿Cuánto está importando hoy Colombia en alimentos? En alimentos el cálculo es de unos 15 millones de toneladas de alimentos. 15 millones de toneladas. Si el día que nosotros lanzamos el plan de desarrollo al Congreso, el día que hubo la ceremonia de entrega del plan de desarrollo al Congreso antes de estas discusiones de los últimos 3 meses, el presidente decía una cosa dramática. ¿Por qué Colombia está importando maíz? Entonces, cuando usted se hace esa pregunta, ¿por qué Colombia está importando maíz? Usted tiene que replantear toda la estructura agropecuaria. Nosotros no vamos a dejar de importar maíz porque nos dé la gana. Dejaremos de importar maíz el día que el maíz que produzcamos en Colombia tenga productividad y competitividad similar a la productividad y competitividad del maíz que estamos importando. Y ese es un reto mayúsculo que pasa por el tema de compra de tierras, por el tema de asistencia técnica, por el tema de crédito, por el tema de formación, por el tema de carreteras y vías. Entonces son retos enormes. Es que yo estaba viendo unas cifras que usted tuvo la gentileza de mostrarme, que muestran que Colombia en los años 60 tenía el 50 y pico % de su riqueza en el campo y concentración de población. Hoy es el 18%, es decir, el 82% está en las ciudades. Ese es un problema grave, gravísimo además, porque el campo se despobló por distintas razones, el narcotráfico, la violencia, paramilitarismo, la guerrilla, por distintas razones hubo ese desplazamiento. Pero entonces el problema de las ciudades, doctor González, hay la teoría de crecer horizontalmente y hay la teoría de crecer longitudinalmente. ¿Cuál es la suya? No, en general los planes de ordenamiento de las ciudades de Colombia han optado por la densificación, porque desde el punto de vista de acueducto, de vías, es mucho más barato. Crecer. En general las ciudades de Colombia han optado por proponer modelos de densificación, o sea, de crecimiento hacia arriba. Fíjese que la vivienda de interés popular, la vivienda de interés social, que antes eran casas que usted iba haciendo poco a poco, ya son edificios. Es que eso es, en resumen, lo que propone el doctor Peñalosa, pensar en Ciudad Petro. Sí, es decir, como le digo, los últimos alcaldes de Bogotá siempre han considerado como una alternativa a la densificación. En Bogotá en general se ha insistido, hay áreas del centro que se podían remodelar, recuperar urbanísticamente. En general Colombia, en las grandes ciudades, ha preferido el modelo
de densificación. ¿Y cómo se hace, doctor González, para estimular eso? No, nosotros lo que decimos en el plan de desarrollo es muy importante que las ciudades utilicen las rentas derivadas de las dinámicas urbanas y del suelo. Estas ciudades son como unas minas generadoras de recursos todos los días. Lo que pasa es que las ciudades grandes e intermedias no utilizan todos los instrumentos que podrían. Nosotros en el plan de desarrollo decimos, mire, si queremos cambiar las cosas, es muy importante ya de concurrencia de recursos, que las ciudades ayuden al gobierno nacional y junten recursos de tal manera que podamos avanzar conjuntamente. Bogotá, por ejemplo, yo no entiendo cómo no cobra por congestión. Es decir, una ciudad que tiene 150.000 carros nuevos años, pues sencillamente esos carros no caben ni en Bogotá, ni caben en Los Ángeles, ni caben en San Francisco. Usted tiene que tomar medidas que le generan recursos como el castigo al carro privado, como derechos de edificabilidad. Si usted va a hacer un área, entonces cobre por el derecho de edificabilidad. Bogotá y las ciudades de Colombia han avanzado, pero no tanto en participaciones en plusvalías, prediales, valorizaciones. Es decir, las ciudades tienen unas potencialidades enormes de generar recursos. Las ciudades están muy frágiles. Cartagena, estas ciudades están cobrando prediales ridículos. Está cobrando un impuesto de comercio ridículo. Ciudades como Cartagena podrían cobrar unos prediales mucho más altos. Imagine usted, Yami, apartamentos en Cartagena de 2.500 millones de pesos cobrando unos prediales del 6 por mil cuando podrían cobrar el 20, 22 por mil. Aquí cerca de Bogotá, en Apulo, fincas de recreo de 2.000 millones de pesos que le pagan al municipio de Apulo 2 millones de pesos al año de predial, es decir, menos del 1 por mil. Entonces, si nosotros empezamos a estimular todas esas potencialidades de generación de recursos de las ciudades, pues podemos empezar a tener metros, colegios, etc. Entonces yo creo que hay un margen de financiación muy importante en las ciudades. Y ese es un punto de los que nosotros insistimos en el plan de desarrollo, que lo llamamos la cofinanciación. La nación no puede sola, pero estas ciudades pueden tener muchísimas potencialidades de generar recursos. Pero mire, doctor González, esas son, digamos, respetando muchísimo sus palabras, son palabras, pero preguntas. Primero, ¿va a haber un proyecto de reajuste del impuesto predial? Segundo, ¿va a haber un reajuste catastral? Tercero, ¿cómo harán ustedes en el gobierno para hacer una diferencia entre la valoración comercial, el avalúo comercial y el avalúo catastral? Le respondo. Pero entonces, pero ya mañana, porque todos estos temas ya el tiempo se agotó. Mañana, doctor González, y continuamos grabando. Con mucho gusto. Usted es muy amable. Y ustedes lo mismo. Y los invitamos para continuar mañana escuchando al director de Planeación sobre estos trascendentales temas. Sigan ahora, por favor, en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Una mujer queda ahora al frente del polémico escuadrón antidisturbios ESMAD. Otra mujer designada para comandar la policía de Bogotá. Director de la Policía General William Salamanca aplica 12 cambios de la cúpula de esa institución. Aprobada la mitad del articulado de la reforma a la salud. Aún faltan artículos polémicos como la CPS y ADRES. Aparecen nuevas pistas sobre eventual camino de los niños de la avioneta accidentada. Macabra historia en Sahagún, Córdoba. Asesinan a una mujer para robarle bebé de su vientre. Procuraduría afirma que revelaciones de Salvatore Mancuso sí son novedosas. Denuncian cartel de contratos en alcaldías locales de Bogotá. Ascienden a más de 400.000 millones de pesos. Balacera y fuga de extraditable de Serbia en Medellín. Gobernador de Antioquia arremete contra alcalde de Medellín.
Emotivo homenaje a Harrison Ford por Indiana Jones en Festival de Cannes. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En un hecho sin precedentes, la dirección de la policía designó a una mujer frente al comando antidisturbios de esa institución. Se trata de la coronel Alba Patricia Lancheros, una oficial que se desempeñaba como comandante de la policía del departamento del Quindío. Me complace en presentar en esta tarde a una mujer que simboliza el talante de la mujer colombiana, el talante y entrega a la mujer policía. Una mujer llega como comandante del Escuadrón Móvil Antidisturbios en toda Colombia. El ESMAD, ahora conocido como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, estará a cargo de la coronel Alba Lancheros, quien se desempeñaba como comandante del departamento de Quindío. La nueva comandante de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDEMO. La primera mujer en asumir un cargo de esta gran responsabilidad. El ESMAD, un grupo de reacción, ha sido polémico por su accionar en múltiples manifestaciones que se tornan violentas. Un grupo dedicado a controlar desórdenes, disturbios y en algunos casos hechos de violencia. Se llegó a pensar en su momento en su eliminación por la atrocidad cometida en algunas ocasiones. Soy conocedor de sus condiciones, de su liderazgo, de su capacidad, de su gestión. Oriunda de Tunja, Boyacá, nació el 15 de marzo de 1975. Ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en 1993. Cuenta con 28 años y 10 meses de trayectoria institucional. Tiene 162 felicitaciones, 55 condecoraciones, dentro de las cuales se destacan Medalla Militar del Ministerio de Defensa Nacional y otras menciones. Otra mujer asumirá como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Es la brigadier general Sandra Hernández quien asumirá la jefatura de toda la policía de la capital. Será la primera mujer en la historia de la Policía de Colombia en asumir el comando de la policía de la capital de la República. Se trata de la brigadier general Sandra Patricia Hernández Garzón, una mujer de 54 años de edad, quien tiene 3 hijos. Una oficial que conoce la ciudad como nadie, bogotana. Compartí con ella escenarios en la Policía de Bogotá y en la Policía Nacional. Se genera más hacia la Lleva costa 27 norte, años de casada. Como retos, tiene toda la seguridad de la capital, temas como prevenir el homicidio, la extorsión, el hurto y el secuestro. Goza de un gran prestigio institucional, de una formación profesional y la vamos a acompañar en su gestión. General Sandra Patricia Hernández Garzón, directora de Gestión Policía Fiscal y Aduanera. Como directora de la Policía Fiscal y Aduanera, tuvo excelentes logros. Fueron atendidas la brigadier general Sandra Patricia Hernández Garzón llegó para reemplazar al general Carlos Fernando Triana, quien era el comandante de toda la policía de Bogotá. Ahora él será inspector de la policía. Bueno, en total fueron 12 los cambios anunciados en la cúpula de la policía. Hay relevos en la inspección y en las direcciones de antinarcóticos y de la DIJÍN, entre otros. Así quedó la nueva cúpula de la Policía Nacional. El director de la institución, general William Salamanca, ratificó en el cargo como segundo de la policía al general Tito Castellanos, quien es el nuevo subdirector. Él tiene esa responsabilidad de articular las capacidades administrativas y operativas de la policía para lograr los propósitos de la institución. Como inspector general quedará el brigadier general Carlos Fernando Triana Bernal. Es el saliente comandante de la Policía de Bogotá. Nada más y nada menos, sobre sus hombros reposará llevar sobre ellos la política de transparencia de la institución. Como jefe nacional del servicio de la policía, llega el brigadier general Carlos Humberto Rojas Pavón, quien es saliente comandante de la Policía Metropolitana de Medellín. A la Dirección de Investigación Criminal e Interpol DIJÍN llega el brigadier general José Luis Ramírez Inestrosa. Es el saliente comandante de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden.
El teniente coronel Mario Javier Durán González llega como jefe de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol. A la dirección de la Policía Antinarcóticos llega el brigadier general Nicolás Alejandro Zapata Restrepo. Era hasta hoy el jefe nacional de desarrollo humano. Estamos realizando esta campaña de prevención. También hay cambios en la dirección de tránsito y transporte. Llega el coronel Óscar Andrés Lamprea Pinzón. Era el actual subjefe del Servicio Nacional de la Policía. El coronel Einar Giovanni Puentes Aguilar será el nuevo director de la Policía Fiscal y Aduanera. Era hasta hoy el comandante del Departamento de la Policía de Antioquia. Tiene la misión de contribuir a proteger el patrimonio del orden económico de nuestro país. Nada más y nada menos soportando esa gran tarea que adelanta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y fortalecer los equipos investigativos para enfrentar un fenómeno que nos hace mucho daño como el contrabando. El coronel Wardington Iván Gualdrón llega como comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. También sigue en la policía el coronel Giovanni Cristancho Zambrano como director de antisecuestro y antiextorsión. A esta hora avanza la aprobación en primer debate del proyecto de reforma a la salud. Más de la mitad del articulado ya recibió el visto bueno de la Comisión Séptima de la Cámara. Luisa Fernández, buenas noches. Detalles de lo aprobado. Margarita, buenas noches. Se cumplen 11 horas de la sesión de hoy del debate de reforma a la salud, donde ya han sido aprobadas cerca del 50% del articulado que se está debatiendo aquí. Entre los puntos más importantes, algunas funciones de la ADRES, también el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud y, por supuesto, cómo será la atención en salud de aprobarse esta reforma. En el siguiente informe, más detalles. Aproximadamente el 50% del proyecto de reforma a la salud ha sido aprobado en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes. 65 artículos donde establecen que gobernanza del sistema de salud. El Ministerio de Salud asume la rectoría y dirección del sistema. Las instituciones prestadoras de servicios, conocidas como clínicas y hospitales, serán públicas, privadas y mixtas. Atención en salud. Se fortalecerá el nivel primario de atención. Habrá un modelo basado en la prevención y predicción. La atención de pacientes con patologías crónicas estará a cargo de las entidades gestoras de salud, hoy conocidas como EPS. Funciones de la ADRES. La ADRES tendrá 30 días para pagar el 80% de las cuentas de las IPS por los servicios prestados. El pago del otro 20% estará sujeto a revisión y auditoría. También administrarán los recursos del sistema de salud y recaudarán los aportes de cotizaciones en salud de todo el país. El ADRES tiene un récord de un día con 49.400 giros diarios. El ADRES de hoy es capaz de hacer 49.400 giros en un solo día. El ADRES de hoy, el ADRES sin crecer, el ADRES sin desarrollar. Hay 15.000 IPS contando médicos. Otros temas aprobados son Superintendencia. Esta deberá atender las peticiones, quejas, reclamos y denuncias en menos de 72 horas. Sistema Unificado de Información en Salud. De ser aprobada la reforma, habrá un sistema de información transversal a todo el sistema de salud que estará a cargo del Ministerio. En la discusión no se han tratado aún los capítulos polémicos como el que marca el futuro de las EPS y su transición a gestoras de salud. Falta el capítulo de gestoras, es decir, lo más polémico de la reforma. Avanzaremos hoy en aquellos artículos que seguramente hay más consenso y vamos a ver si alcanzamos a votar todo el capítulo de aquellas líneas rojas de gobierno y de partidos. Otra percepción tiene la oposición. Vemos cómo ya se está tocando la médula espinal del sistema que habían dicho que iban a abrir para que hubiera una discusión amplia. De ser aprobado esta noche en su totalidad, la discusión del proyecto de reforma a la salud pasaría a plenaria de Cámara de Representantes. Mucha atención, se acaban de tocar las líneas rojas del proyecto de reforma a la salud. Acaban de ser aprobados 10 artículos más para un total de 75 artículos aprobados, más del 50%. Entre los capítulos que destacan está el capítulo 10, el capítulo 12 y el capítulo 13, que habla de las funciones y estructuras de los CAPS, lo que conocemos como centros de atención primaria, quienes serán o que serán la puerta de entrada al sistema de salud. Pero el más importante, el que quebró la coalición de gobierno, el tema de las EPS. Ya se tocó el capítulo
capítulo de gestoras de salud, el artículo principalmente, el artículo 49 que habla de la transformación de las EPS a gestoras de salud, podrán seguir funcionando como EPS durante 2 años. Después de esos 2 años deben transitar a gestoras de salud. Continúa el debate de reforma a la salud aquí en la Comisión Séptima y nosotros estaremos aquí muy atentos. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Las autoridades encontraron nuevas pistas sobre el posible camino que habrían tomado los menores de edad que permanecen desaparecidos luego de un siniestro aéreo el 1 de mayo. Atención a estas imágenes reveladas por las fuerzas militares de Colombia. Tiene que ver con algunas pruebas que denominan ellos como pruebas de que los menores de edad perdidos en la selva amazónica estarían vivos. Algunas huellas y algunos elementos como palos y piedras que dejaron en el camino serían clave para dar con su paradero. Por aire y por tierra se mantienen los operativos por parte del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía. Más allá de todo, en todos los niños. Al puesto de mando unificado de San José del Guaviare llegó la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, también el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, los dos enviados directamente por el presidente Gustavo Petro. Estamos en operación de búsqueda, por eso la operación Esperanza nos está dando luces. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es traer nuestra información, no desestimar ninguna información porque ese es nuestro deber y vamos a seguir buscando. Se llevó a cabo esta tarde el levantamiento de 3 adultos que fueron hallados sin vida. Se trata del piloto, de la mamá de los 4 menores que no aparecen y del director de una fundación. Esos fallecidos seguirán su proceso, 2 de ellos de las comunidades indígenas a las cuales les manifestamos nuestro dolor y nuestro acompañamiento, y a un piloto que se le quebraron las olas, un héroe de la aviación como ya lo había sido, y estamos en la búsqueda metro a metro de los menores que se encuentran en la selva. Esa es la realidad. La operación Esperanza se ha extendido por los departamentos del Guaviare, Caquetá y hasta Vaupés. Por su parte, familiares de los menores desaparecidos mantienen la esperanza de que pronto sean rescatados. Familiares de los 4 menores de edad que viajaban en la avioneta accidentada hace 18 días guardan la esperanza de encontrarlos con vida. Pues dice que están a vivo. Ayer me dijeron que sí, entonces hoy no, ya no supe nada y me siento muy preocupado. Cree que su sobrina de 13 años les favorece el ser nativa de esta región. Pues ya la niñita grandecita, a lo menos, pues ella ya puede inventar un ranchito, puede conocer a lo menos también las frutas del monte, porque o sea, hay muchas frutas, pero toda la fruta no es comestible. Temen que los 18 días que llevan perdidos los tengan agotados. ¿Qué tal que pase algo, que el niñito pequeñito pase algo, ya usted también se cansa porque cargar ese bebé, pues ya los retos pueden caminar. Los peligros de la selva también los preocupa. Más peligroso es la culebra, uno no sabe, porque la culebra eso no se ve y una mordida de eso causa muerte. Los familiares le hacen un llamado al presidente para que puedan ayudar y así poder encontrar a sus niños. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, sostuvo 2 consejos de seguridad hoy. El primero en el departamento de Caquetá, donde anunció la llegada de más hombres para combatir la extorsión. Y esta noche hace presencia en el Meta. Combatir la comisión de delitos por parte de los grupos de las disidencias de las FARC es el objetivo del Ministerio de Defensa. Se anunció la llegada de más policías y soldados para combatir la extorsión y el desplazamiento. Una presencia desde Bogotá de la Dirección Antisecuestro y Extorsión y el Gaula, que junto con el Gaula Militar van a realizar en operaciones coordinadas a partir del próximo lunes, que llegan estos efectivos, estos refuerzos de Policía Nacional. Este Consejo de Seguridad se llevó a cabo en San Vicente del Caguán. A esta hora se lleva a cabo otro Consejo de Seguridad liderado por el ministro de Defensa Iván Velásquez en la ciudad de Villavicencio. Hubo un terrible caso de violencia en Córdoba. Una mujer en embarazo fue asesinada. El objetivo fue robarle a su bebé. Como atroz y macabro, calificó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, el crimen a puñaladas de Luzneida Betín, de 32 años. La mujer tenía 32 semanas de embarazo y de su vientre extrajeron a su bebé en zona rural del municipio de Sahagún. Le expresé mi indignación frente al hecho y la necesidad
que las autoridades lleguen hasta las últimas consecuencias para esclarecer los hechos y para tomar todas las medidas desde el punto de vista penal. Una mujer que llegó al hospital de Sagún minutos después del suceso, con un neonato en sus brazos y simulando un parto, fue detenida como sospechosa. La bebé está bajo el cuidado del bienestar familiar. Un menor de edad murió tras ser agredido por una manada de perros en Bucaramanga. Un juez decidirá la suerte del dueño de los 4 perros Pitbull que en un feroz ataque acabaron con la vida de un niño de 4 años en el norte de Bucaramanga. La familia del menor clama justicia y denuncia que sus vecinos tenían la finca como criadero clandestino de estas peligrosas especies sin ningún tipo de control. Los perros estaban sueltos, llegaron hasta la finca donde vivía mi hermana y pues lo atacaron a él. Ninguno se dio cuenta. En la zona donde ocurrió la tragedia, continúa la búsqueda de los caninos para evitar ataquen a otros menores. El municipio de Bucaramanga. El procurador delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Jairo Acosta, aseguró que el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso entregó verdades novedosas sobre la participación de agentes del Estado en el conflicto armado. Para la Procuraduría, Mancuso contó verdades desconocidas, diferente a lo que ya trascendió en Justicia Ordinaria y Justicia y Paz. Hay algunos aportes nuevos. Con la cautela que le impone haber escuchado las declaraciones reservadas que entregó Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el procurador Acosta validó la importancia de su testimonio. Abarca demasiadas cosas, compromete a demasiadas personas y a demasiadas instituciones. Él comienza afirmando que fueron prácticamente los dueños o quienes manejaron el país. Eso es muy fuerte. Habrá que contrastarlo, pero sabemos que sí tuvo un peso enorme. El procurador advierte que la eventual aceptación de Mancuso en la JEP no está sometida a que entregue pruebas. La estructura del procedimiento ante la JEP es un poco diferente a la que todo el mundo piensa, es un proceso penal ordinario. Aquí se maneja una información, un universo de datos que se contrasta. ¿Y qué pasará con los políticos y militares salpicados por Mancuso? Una vez que se vaya a valorar toda esta información, alguna tendrá que salir hacia otras instancias judiciales o disciplinarias y otra pues seguramente quedará para poder enriquecer el plexo de verdad que necesita esta jurisdicción. La Jurisdicción Especial para la Paz acusó a Alexander González Almario, exintegrante del Gaula Militar en el Casanare, por falsos positivos. El exintegrante del Gaula Militar fue imputado por el asesinato y la desaparición de al menos 30 víctimas en el Casanare. González Almario se suma a un grupo de 25 militares imputados por más de 300 falsos positivos cometidos por la Brigada 16 del Ejército. En el Cauca ordenaron el aislamiento de 2 centros de educación superior, entre ellos la Universidad del Cauca. La secretaria de Salud del departamento ordenó este aislamiento tanto de la Universidad del Cauca como de la Fundación Universitaria de Popayán debido a un brote de varicela. Son 18.000 estudiantes los que se han visto obligados a volver a la virtualidad y a estar aislados preventivamente para evitar que el brote se expanda por la ciudad. La Fiscalía llamó a juicio a un grupo de abogados y funcionarios judiciales señalados de aliarse para manipular varias demandas a cambio de altas sumas de dinero. Un cártel de abogados, funcionarios de despacho y procuradores fue descubierto por la Fiscalía. Presuntamente lograron torcer 6 procesos para ganar millonarias demandas en el Atlántico. En el escrito de acusación conocido por CMI, la Fiscalía detalla que para lograr los fallos ilegales le pagaban a funcionarios de los juzgados. Lo anterior revela la entrega de dinero por parte de los abogados acusados y la aceptación o recibo por parte de la abogada asesora del despacho del magistrado. La procuradora Feisy León, también acusada, era la encargada de filtrar detalles de todos los procesos. Utilizar su cargo para acceder a información de primera mano e igualmente, como en este caso, intervenir con otros servidores públicos para que no realizaran un reparto para interés de la organización. Los 6 integrantes de la red de corrupción judicial serán llevados a juicio por delitos como cohecho y concierto para delinquir. Graves sobrecostos e irregularidades en las alcaldías locales de Bogotá fueron denunciados este jueves en el Consejo de la capital.
En las alcaldías locales de Bogotá se estarían despilfarrando los recursos. Según el Consejo, el 47% de la contratación es directa. A dedo se han adjudicado 1.4 billones de pesos. 6.000 contratos con presuntas irregularidades que valen más de 411.000 millones de pesos. He presentado estas denuncias a la Fiscalía General de la Nación en varias oportunidades, pero hasta ahora no vemos una sanción. Los reyes de la contratación local son Fundesco, Al Desarrollo, Funvivir y Prodeport. Señor Carlos Alberto Pinzón Molina, en este momento con 43 contratos por más de 18.000 millones de pesos solo en Bogotá. Un señor que se llama Iván Pardo y su hijo que tienen, podríamos decir, una cartelización en diferentes localidades. 28 contratos, 13 localidades, 51.000 millones de pesos, vigencia 20, 21 y 22. Están comprando elementos para las alcaldías locales que cuestan casi un 200, 300% a lo que se encuentra en el mercado. Hornos microondas que valen 500.000 pesos, en el mejor de los casos los están comprando por 2.400.000. Las localidades con más cuestionamientos en la contratación son Rafael Uribe Uribe, Engativá, Usme y Suba. En Medellín, las autoridades buscan a un narcotraficante serbio quien se fugó en medio de una balacera cuando iba a ser deportado. En una vía de Guarnia, Antioquia, fue abandonado el lujoso vehículo en el que se planeó una desafiante fuga en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Según las autoridades, un hombre que lo conducía esperó al extranjero serbio Anturi Medriza, también conocido como Nicolás Boris, para escapar. El hombre fue capturado en Antioquia el pasado 15 de mayo por su presunta participación en el envío de 82 kilos de cocaína entre Italia y España en 2020 y estaba a minutos de ser deportado. Una situación en la que él en un momento determinado sale del aeropuerto en un vehículo y en ese momento pues personal de la Policía Nacional hace un par de disparos al aire con el fin de disuadir. A través de este comunicado, Migración Colombia se pronunció y anunció la apertura de una actuación disciplinaria interna para esclarecer las circunstancias que rodearon la fuga. Fuertes críticas lanzó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El gobernador Aníbal Gaviria arremetió contra la actual administración del alcalde Daniel Quintero, dijo que Medellín está viviendo una crisis inédita y aseguró que la ciudad tuvo una ruptura de buenos gobiernos. Se perdió el camino, se perdió el rumbo que reconoció el mundo. Se perdió el trabajo articulado entre lo público, lo privado, la academia, y eso claramente se perdió, porque es que el mismo gobierno lo ha dicho, el gobierno actual hizo un quiebre, y ese quiebre hoy lo está pagando la ciudad y lo va a pagar más fuertemente en los próximos años. Por primera vez en la historia de Antioquia y su capital, la administración del actual alcalde y el gobernador está cerrando con evidentes diferencias que durante los 4 años han concentrado fuertes debates en el país. La Procuraduría General está haciendo advertencias sobre la licitación para la impresión de pasaportes que abrirá el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Procuraduría le ha puesto la lupa a los prepliegos que publicó la Cancillería sobre un proceso licitatorio para el diseño y la impresión de los pasaportes, que será abierto en los próximos días. El contrato tendrá una vigencia de 3 años y le costaría al Estado al menos 600.000 millones de pesos. El contrato vigente finaliza el 31 de agosto próximo y esta es la advertencia que hace la Procuraduría, según esta declaración enviada por la entidad. La Procuraduría General de la Nación también formuló observaciones a los prepliegos y esas observaciones que implican mirar los temas de cumplimiento de los principios de la contratación estatal, transparencia, igualdad de oportunidades, especificaciones técnicas. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, cuestionó los proyectos del gobierno como el plan de desarrollo y la reforma laboral. El presidente de la ANDI hizo serias observaciones al Plan Nacional de Desarrollo al considerar que no traza grandes metas en términos de crecimiento económico. Uno decir que con la situación que tenemos hoy en día, nosotros eventualmente terminaríamos creciendo durante los últimos años de este gobierno, los últimos 2 años de este gobierno, a una tasa del 4%, no me deja contento. Aseguró de otra parte que Colombia no puede perder la oportunidad de hacer una buena reforma laboral
y pidió al Congreso de la República detenerse a mirar el proyecto para no afectar a los hogares más vulnerables. Más del 50% de los trabajadores o de las personas económicamente activas en Colombia son personas en informalidad. En el Congreso Logísticas, Zonas Francas y Puertos que se celebra en Barranquilla, el presidente de la ANDI planteó que en el país puedan reducirse los costos logísticos utilizando los transportes fluvial y férreo. Diferentes gremios de la producción criticaron la reforma laboral, especialmente los cambios para la jornada nocturna y el recargo dominical. Con este nuevo recargo, pues definitivamente sería una pérdida a nivel de ocupados de 11.500 personas por hora que se extienda la jornada. El costo de la nómina, por ejemplo, podría estar estimándose en un incremento de un 37% adicional. Países como México y Chile no tienen estos recargos, lo que los hace más atractivos para la inversión extranjera. Desde el sector agropecuario también hay preocupaciones. Porque está desconociendo la ponencia que hay en el campo empleos rurales que son por horas. Es decir, un mismo trabajador rural puede trabajar en varias fincas el mismo día. Y si eso no se corrige, pues evidentemente no va a haber ningún cambio. Desde el gremio de las plataformas además insisten y piden que no haya rigidez laboral para los repartidores. Tienen su propia propuesta. 120.000 repartidores, todos los repartidores del país, con seguridad social, con aportes de las plataformas, en salud, en pensión y en riesgos laborales. Desde el Congreso buscarán llevar estas propuestas al gobierno. Uno, hacer un régimen especial para aquellas actividades que sí y solo sí siempre son en la noche, un régimen especial para las actividades hoteleras y también para estas actividades donde es horario muy flexible, donde lo que están buscando es una generación de ingresos y no un empleo formal. Miremos unos regímenes especiales, esa es la propuesta que surge hoy del foro, una de las propuestas que surgen hoy del foro y que esperamos llevar a una mesa de trabajo con la ministra de Trabajo y con el ministro de Industria y Comercio. Otra preocupación de los gremios tiene que ver con la reducción de porcentajes para la huelga colectiva. Y el sector petrolero se sumó a las críticas al proyecto de reforma laboral. En un informe realizado por la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía, la reforma laboral que impulsa el gobierno ante el Congreso tendrá serias afectaciones sobre la formalidad del sector de hidrocarburos. De acuerdo con la agremiación, las compañías de la industria trabajan en varios turnos y sus empleados tienen beneficios como bonificaciones adicionales al salario básico. El estudio de Campetrol muestra que los costos salariales subirán entre el 3,2% y el 10,7% de aprobarse el proyecto. De igual forma, se tendrá una reducción en la tasa de formalidad de 2,1%. Actualmente la tasa de desempleo es del 10,7%, la cual podría verse afectada. Las pymes también advierten de los costos laborales con la reforma. Aumentar los costos laborales nos genera un incremento en la nómina y obviamente un punto donde nos toca empezar a revisar cómo nos afectaría. La industria de servicios de hidrocarburos representa 100.000 empleos directos y cerca de 550.000 indirectos. El director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, explicó los ejes principales del plan de desarrollo que será sancionado mañana por el presidente Gustavo Petro. El plan tiene 5 ejes temáticos: transformación productiva y acción climática, derecho humano a la alimentación, educación y salud, además de la convergencia regional, son parte de las herramientas para reducir los niveles de pobreza. Y que esas brechas se reduzcan, es que las brechas son enormes en el país. Entonces la convergencia social y la otra es la convergencia regional. Se suma el ordenamiento al territorio, clave para el desarrollo de expansión urbana y rural. La ministra de Minas, Irene Vélez, descartó un racionamiento de energía. Desde Cartagena, la ministra de Energía, Irene Vélez, descartó un razonamiento de energía en el país por la eventual llegada del fenómeno del Niño. No tenemos en este momento una alerta de racionamiento. Eso yo creo que es muy importante reiterarlo a la ciudadanía. Quien sea que esté mandando ese mensaje está realmente generando un pánico en un momento en el que no vale la pena generárselo a la gente, generárselo a las industrias, generárselo a la economía nacional. Las declaraciones se dieron durante el Congreso de XM que se desarrolla en la capital de Bolívar. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, busca con la banca movilizar más créditos para la llamada economía popular.
En un encuentro del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla con la Banca Nacional se acordó fortalecer la política de desembolso de crédito, sobre todo para la llamada economía popular. De esta manera se espera apoyar los micronegocios, tiendas de barrio y microempresarios que, además de recibir recursos formales, se combatirá el gota a gota. La banca se comprometió a democratizar el crédito para aumentar su cobertura en estos grupos. Desde el gobierno, a través del Grupo Bicentenario, que reúne entidades como el Banco Agrario y Bancoldex, hará lo propio con las tasas más bajas del mercado. El gerente de las empresas públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, anunció la entrega de las turbinas 3 y 4 de Hidroituango para el próximo 30 de noviembre. Las dos plantas nuevas generan más de 600 megas que se suman a las turbinas 1 y 2 para completar una oferta de energía de 1.200 megas para el sistema eléctrico. El proyecto va supremamente bien. El cambio de contratista de obras civiles no tuvo ningún efecto en el cronograma. La EPM también se refirió a la participación accionaria que tiene en UNE y señaló que el Consejo de Medellín ha negado vender dichas acciones. Otros sectores respaldan la venta. No hubo argumentación técnica desde mi opinión. Todo lo que advertimos en esos debates se está materializando. Solamente el año pasado se perdieron 500.000 millones de pesos, plata que deja de percibir la ciudad de Medellín para toda su inversión social, para toda su inversión en infraestructura. Para el directivo, la entrada de las nuevas turbinas de Hidroituango garantizan más energía de cara al fenómeno del Niño. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,22% a 1.136 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 2,19% a 32.600 pesos. La acción de la inmobiliaria PI fue la que más bajó, con una pérdida de 2,81% a 32.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,63% a 27.010 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.521 pesos con 64 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.340 pesos y la venden en 4.390 pesos. Un euro cuesta 4.862 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.90 centavos. El azúcar se transó en 25,60 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71.92 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $75.97 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.113 pesos.